Llega Taxi E, historias sobre ruedas. Súbete con nosotros y recorre las calles como nunca antes. Entonces, Ya, ahora vamos a parar. Es como... ¿Sí? Te voy a invitar Ay. a ponerte el cinturón. Perdón. Es verdad. Ah, mira, nos llama el Cava, bien. ¿Me lleváis? ¿Para dónde vais? Dígame, Vamos, porfa, acá que está voy el taxi, al servicio. A Vamos Maugenúa, por a favor. Maugenúa, vamos a trabajar, reunión de equipo. ¿Cómo estáis, Sofi? Excelente. Bien, tengo un... Me salvaste. Menos mal, yo venía capeando, como dicen algunos, clientes. Bueno, estoy haciendo la corta a otros porque no llega el taxi ni a los 10 minutos ni a los 5 minutos al lugar. Siempre Así camino, que pero está... Ahora sí no que está muy atrasado. largo el trecho. Además está fuerte el sol. Y no es chiste, aprovechando Oye. los últimos días de verano. Sí. ¿Cuánto va a durar? Yo he visto que dura hasta mayo, po. Anda, con el cambio climático ahora, Oh, sí. febrero Oye, parecía invierno. Tremenda reunión que vamos a tener. Tenemos que tener una mensa reunión de cambio climático. Es necesario para la isla porque estamos hablando de una porción de tierra chiquitita, Cava. Es real el cambio climático. Sí, No, es real. Oye, Bueno. bueno, ya que te voy a llevar hasta la oficina de Maugenúa, nuestro administrador del patrimonio, Nuestra administradora. nuestro, tú conformas el directorio. Sí. Ya, qué excelente. Yo, como te digo, excelente para mí, siempre. Oye, Es la idea, que se sienta todo el mundo así como representado y sobre Sí. todo con la cercanía para... no, y hoy día Para la reclamar, juventud, para apoyar. hoy día la juventud está participando más en estos espacios de elecciones. Sí. Y me gusta, me encanta que los jóvenes, la Claro. última cifra de la juventud fue alta. Eso es bueno y yo, mira, tengo que hacer el mea culpa, que igual era un poquito como medio antisistema. O sea, como que no creía un poquito en las votaciones populares y todo. Al final, bueno, estaba del otro lado un poquito quejándome siempre, pero al final otra cosa, como se dice, es con ¿Qué guitarra. guitarra? Y también nos corresponde ya, por lo menos a mi generación, y yo creo que a los que vienen, ya hacer el cambio y también estar más empoderado y sobre todo, ¿sabéis qué? Ser más responsable, onda, ya, si voy a opinar, opinar, ¿cachai? Pero meterme en participar en reuniones, todo, no solamente, por ejemplo, en el ámbito de patrimonial, sino que en todo lo que tiene que ver en Entonces, la isla. quéjate, pero quéjate adentro. Claro, Claro, porque ese es como alterno. claro, porque otra cosa es Como- fácil decir, oye, no, pero si se hace un curanto, pero la gente que hace el curanto es la gente que sabe. Ya, esto es parecido en otro ámbito, bueno, en todo ámbito al final es difícil construir, es difícil pescar, ¿cachai? Y hoy en día, pucha, representar a la gente que confió, por ejemplo, en mi persona y ver el beneficio común para todos. Entonces, Ya, dentro ahora de ahí, vamos a ese es parar. como, ¿sí? Te voy a invitar Ay. a ponerte el cinturón. Perdón, es verdad, Vamos a educar a nuestra comunidad. es verdad. Sí. es Pues yo verdad. no sé si yo conduzco mejor o el que va adelante, pero los accidentes existen, lo No. digo yo, Es real y mira, tengo una anécdota ya con que... el cinturón. O sea, en general con el casco, por ejemplo. Ah, ya. Ya tenía mi moto y la típica. Paqué el casco y todo y un día mi mujer me dice... Ya teníamos a mi hija y me dice, bueno, ¿tú quieres ver crecer a nuestra hija? ¿O quieres ser solamente un nombre para ella, un apellido para ella? No, pues me dijo, ya, pues, y con el casco en la mano. ¡Ah! Nunca más me saqué el casco. Oh. Y es verdad, pues, es verdad. Claro, por eso también la advertencia del cinturón para nosotros en este taxi, pues. Oye, cuéntanos algo de tu infancia, que es poco lo que yo conozco de tu infancia. Mi infancia... Más conozco tu juventud. Bueno, mi infancia entre el continente, la isla, para allá, para acá. Mi papá era policía. Bueno, por ende tuvimos que vivir
desde Arica hasta Temuco en diferentes lugares, hacía amistades, nos cambiábamos, venía el verano, me venía para la isla, partía a marzo, una nueva ciudad, y así para todos lados hasta que estuvimos viviendo en Arica, nos fuimos al sur. Yo creo que la relación ahí de mis papás se enfrió, justo que nos fuimos demasiado al sur. Y ahí bueno, Lo hubierais traído para acá, po. pero ahí se separaron. Pues. Entonces, y ahí yo pasé a vivir más o menos como a los 9 años con mis abuelos paternos. Y súper, o sea, pucha, puedo decir que tuve una abuelita así que excelente, mamá excelente, mujer. Me enseñó siempre a hacer de todo, lavar, cocinar, planchar. Qué es bueno, qué es bueno. Coser, ya, porque me dijo, pucha, que hoy para que tú aprendas, sepas hacer de todo y no dependas nunca de nadie. Y hoy en día, sí, pues soy bastante autónomo para todas mis cosas. ¿Crees en el matrimonio? Mira, como mis papás se separaron, yo muy chico, como el concepto del matrimonio, como el contrato, la verdad que estuve bastante como... Decepcionado. Claro, o sea, yo decía, pucha, si la gente se quiere de verdad, no tiene para qué existir un contrato. Ya, hoy en día tengo una, pucha, doy gracias a Dios de la pareja que tengo, ya, porque una excelente compañera, una excelente mamá, ya, pucha, es trabajadora social como tú. Entonces tienen ese como... Con la edad no, pero... tienen como ese concepto del prójimo como de adentro. De adentro. Y así bien yo lo tengo, pero pucha, antes siempre estaba como... ya me preocupaba, pero siempre trataba de ver como lo mío, no muy bueno para pedir ayuda, y hoy en día sí me ha enseñado mucho a tener una crianza responsable. Que eso es lo bonito, por la crianza trato responsable. De no... Mira, ahora que soy papá, es difícil ser papá, ¿o no? Muy difícil. Súper difícil. Uno propone y las situaciones se van dando y uno va reaccionando. Recuerdo los mejores momentos de mis papás, lo bueno y lo malo, sacar un poquito lo bueno, mejorarlo y ojalá entregarles las mejores herramientas para que mis hijos también sean un aporte para este mundo. ¿Cómo asociarías esta familia que tú tienes con esta comunidad Rapa Nui que tenemos? ¿Cómo asociaría? Sí. Escucha, ya tenemos primero una gran responsabilidad, los dos ser Rapa Nui. Primero inculcarle eso a nuestros hijos, ¿cachai? La pertenencia. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba cuando chico, ya, por ser mestizo, pucha, yo era así como té con leche. En el continente todos te tratan de intío y en la isla te tratan todo de chileno, ese tipo claro, pues de tire, ¿cachai? Entonces, pucha, es difícil como el sentimiento del mestizo. Mi lado Rapa Nui, mi tío el Singa, con la Meca, son una parte muy importante. Que ellos me inculcaron muchos valores, ¿cachai? Que si bien me faltaban por mi crianza un poco en el continente. Y ahí, pues, el pie del cañón para todo. Pues. Te enseñó a ser curanto. A todo, a andar a caballo, cortar pasto, a hacer la mezcla, ¿cachai? A todo, pues, a trabajar. Hoy nos levantamos, vamos de aquí para allá, a pescar, bla, 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 bla. Todo. Bueno, ¿cuál tema te gusta? Quiero saber si es conocido. Po. O sea, no, ¿es de mi época? Hay varios, muchos. Todos los momentos tienen como su tema. Ya, por ejemplo, cuando estaba en el Conti, cuando chico, me regalaron mi primer personal estéreo. Todavía sí había... No señalizaste, ¿eh? Sí, señalicé. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Cuál era tu tema? Ah, ese era otro, pero este... ¿Sabes qué me recuerda este? El Fach. El vuelo Fach.
Ya. ¿Cachai? Porque puta, pasábamos todo el verano, ya la típica, el Pascual hacía su fiesta en el Toroco para despedir a los La estudiantes. despedida de los Y estudiantes. de ahí al Fach, po. Directo. Y en el Fach no... Puta, primero ya me conseguí nos copiamos ahí donde mi tía Mamanza, el Toby pasó un cassette y copiamos y justo este espejo de Bobby Angelo, Bobby ¿cachai? Angelo. My Island Home, ¡Ah! ¿cachai? Vuelta. La isla, mi casa en la isla. Y puta, la típica después andaba como un mes en el metro. En el metro, ahí como te sentías ahí, como que... Realmente te sentías fuera de la isla. Sí, po, ¿cachai? ¿Y en eso el te metro, hacía sentir no, bien? puta, nostalgia, pena, ganas que pasara el año rápido. Aparte que llegaba ahí sí que llegaba ahí Uri al Conti y en el metro todos Café, te miraban. cafecito. Café. Y en el metro todos te miraban. En ese tiempo yo tenía el pelo largo. ¿Cachai? ¿Qué tan largo? Me llegó hasta la cintura. Oh, era largo. Como lo tenía piqui, no se notaba tanto, pero Era largo. sí. Ya, y entonces, esto hacía que tú sintieras de que el espacio se hacía más corto. Claro, y aparte que, por ejemplo, ahí mismo, donde los Scooby también, ¿cachai? Asado, todo, ponían... Era esa libertad la que estaba ahí. No, pero habían cosas, hay cosas que te hacen pensar en la isla. Ya sobre todo pues, durante el año, después empieza a hacer frío. My island home, my island home, my island home is waiting for me. Cava, Dime. llegando al tema puntual, dentro de la necesidad y lo que tú dominas bastante, ¿qué opinas tú de la instalación de una oficina para las situaciones de emergencia en la isla? Súper ¿Qué bueno. dile, ¿Cómo la ves tú? Como Es súper importante? bueno. ¿Cachai? Por ejemplo, la municipalidad dentro de seguridad pública tiene la unidad de emergencia, que es muy bueno porque la MUNI tiene, es como la institución que todo el mundo se identifica. Claro. ¿Cachai? En algún minuto y en el área que yo domino, que es las emergencias, que bueno, viene heredado desde que era brigadista forestal y todo eso como del año 2015, más o menos 2016, es necesario. ¿Cachai? Muchas veces yo lo llamo, es como el extintor. ¿Cachai? Ok. La unidad de emergencia, ojalá en la isla es transversal, como los bomberos. Po. Cuando no pasa nada, nadie se acuerda de todo, pero cuando pasa algo, siempre tiene que estar y tiene que estar activo, tiene que funcionar bien, tiene que estar bien coordinado, los protocolos como corresponden, porque la respuesta tiene que ser lo más inmediato. Y la ventaja o el valor añadido, por ejemplo, que es en la isla, que es nuestra. ¿Cachai? Entonces, si nosotros no estamos bien organizados, que hoy en día, bueno, el municipio tiene su unidad, ¿cachai? Tiene su unidad hoy en está día. bomberos, buena coordinación con CONAF y así sucesivamente. Maugenúa también hoy en día participa de todo esto. El grupo que está en las emergencias son como amigos. Y son técnicos. Son técnicos y siempre están los mismos, Ok. ¿ya? Todos hablan el mismo idioma, todos sufren como las mismas necesidades y entre todos como que nos apoyamos y ¿cuánto se llama esto? Buscan Y se actúa, solucionar, claro, y se sí. actúa en las emergencias. Esta instalación de esta oficina, ¿en qué lugar está dentro del municipio y de qué forma estaría trabajando y desde cuándo inicia su instalación? Mira, Yo no recuerdo haber emergencia, lo que pasa es que es emergencia comunal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Tiene que haber una coordinación, si bien son como responsabilidades, hay unas que son municipales, pero hay cosas que les corresponden, por ejemplo, a otras instituciones. Entonces, desde el municipio es como tú coordinas tu trabajo municipal con las otras instituciones para poder acudir a las emergencias. Y hoy en día existe un servicio que es Senapred, ¿cachai? Que se preocupa, hoy en día por ley, te dice que tienes que también preocuparte de la prevención y cómo mitigar esto para que cada vez las emergencias como que se vayan reduciendo.
¿ya? Como, pucha, durante la época, por ejemplo, que no hay lluvia, prepararte para el invierno. Ok. La época que hay lluvia, prepararte para Para el el verano, ¿ya? Entre medio se hacen estas reuniones, que es el COGRID, el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, que hay uno comunal y provincial, y que en la isla tenemos la ventaja que prácticamente la comuna y la provincia es lo mismo. Sí. Entonces se hacen una reunión y se sacan las ideas para todo. Y ahí es como nos vamos coordinando para funcionar de manera colaborativa. Porque, por ejemplo, dentro del municipio, la unidad de emergencia está en seguridad pública y a mí y a uno le sirve, por ejemplo, la pega de Haki Maikoe, Sí. ¿cachai? Que es súper importante porque son los telefonistas donde reciben toda denuncia, llamado de emergencia, todo, y ellos se deriva a la unidad y al paralelo con bomberos, con ambulancia, con Y ahí carabineros, es con donde, CONAF. claro. Y aquí es como se participe, por ejemplo, ya, la municipalidad con qué puede aportar, camión aljibe, Claro. con qué puede aportar, tenemos una maquinaria, ya, podemos movilizar a la gente, que estamos en el campo, ¿a quién le corresponde eso? A CONAF, pucha, no tenemos para llevar a la gente, ya, la MUNI tiene una van, no colabora en esto, ya, ¿cachai? Después, por ejemplo... Esto no es solo incendio, estamos hablando es de todo lo que tipo tiene de emergencia. Son gestión de riesgos de desastre. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces son más los desastres naturales, prever, participar de programas comunitarios, hacer nexos para que del continente vengan a hacer inducciones. Y cuando llega lo bueno de este grupito del COGRID es que todas las inducciones que llegan como para todas las instituciones, a través de la unidad de emergencia municipal o provincial, se bajan para todas las instituciones, entonces eso hace que toda la isla esté preparada. Oye, Cava, bueno, es muy interesante y una de las cosas que me Está doy buena la cuenta, conversa, sí, puta, la porque vuelta larga está buena. este tema es para que nuestros hijos también aprendan cuáles son las necesidades puntuales que tenemos. Hay que involucrarse, Sí, hay que involucrarse. Sí, y hay que ¿Ya? generarle el interés para que ellos vean, visualicen hacia dónde Mira, estamos en profesionalizarse. una isla tan pequeñita en el medio del océano. Si nosotros no nos preocupamos de nosotros, no nos ayudamos, no nos colaboramos, ya, claro, de afuera, pucha, promete, se puede Sí. gestionar, pero todo se demora. En cambio acá, si nos ayudamos entre todos, pucha, vamos a... Bueno, vamos a fortalecer. tocar ese tema tuyo que te encanta, que es el rap, hip hop. Sí, Rap. pues, es un tema en específico. ¿Específico? Sí. Trae historias de vida. Sí, aparte que es de una película. Ah, ¿cuál película? Cacha, hay una, ¿cuánto se llama esta? Mentes peligrosas. ¿En Sí, serio? mira, cacha, pues si tiene hasta el ritmo así de película de policía. Este estaba en el Conti, yo estaba chico y ¿cachai? Que primero ya dije, puta, tengo que aprender inglés para entender lo que se dice. Y esa es una de las canciones así que me motivé para jugar básquet, Ya, jugar porque básquetbol y aprender inglés. Y segundo era como pero de ciudad, ¿cachai? Pucha, yo siempre me veía ya, atravesaba todo Santiago para ir al colegio, caminar, edificios, paredes rayadas, ¿cachai? Sí. Atento que no te robaran. que no te pasara nada. Entonces, claro, pues, entonces era como... Y la película era de eso mismo. Una mente. De cabros del colegio, ¿cachai? Medio rebelde. Pucha, ahí un profesor trataba de inculcarle que, oye, el cambio está en ti, no te dejes llevar como por la sociedad. Ah, ya, había un adulto Sí. responsable por medio. Oye, tú como adulto responsable de nuestra isla, de nuestros hijos y de nuestro patrimonio, ¿nos puedes contar qué ha significado para ti este primer año de ejercicio como director, parte del directorio también, porque ha ido a reuniones a representar a Maugenúa? Mira, primero la motivación salió de la casa, ya Conversado. Sí, totalmente. En familia todo se decide en familia. Sí. Porque al final ellos, pucha, ¿cachai? En la práctica yo estoy para arriba, para abajo, haciendo esto y esto otro, Sí. pero pucha, tengo una mujer que me apoya al 100% y también es mi soporte. Pues,
quien me soporta, mi soporte, quien me soporta. Sí, quien me porque aguanta, hay quien tiempo en comparte, que quien me no podéis aconseja. dedicar a la casa, pero ahí está. Pucha, trato de estar en todos lados. Ok. Aportar lo que más se pueda para que Mago Genúa pueda andar solito y súper así como un tanque, ni siquiera como un auto, así como un tanque que no lo podéis dar vuelta con nada. Y ahí afiatarnos, ¿cachai? Ir para adelante, participar en todo lo que te decía delante, en el desarrollo de la isla. Cosas políticas que nos gustan, a veces no nos gustan, pero hay que estar ahí, pues, y el beneficio, hay muchas cosas que quizás yo no, por ejemplo, no estoy de acuerdo, que no va mucho como en la línea de lo que debería ser, pero no es lo que yo quiero. Yo trabajo para la comunidad y es lo que los beneficia a todos y lo que es justo para todos. Hay que estudiar, eso después tratar de llevarlo a la práctica. Si esto es política, si aunque no nos guste, depende del personaje para que sea evidentemente bueno. Y si aquel que se queja considera que está malo, súmate, ven. Y entender, y eso es entender, porque muchas veces desde la otra vereda, reclamamos, entonces cuando decimos, acompáñame para que me ayudís a avanzar, y ahí te das cuenta que empujar, ¿cachai? La mochila es pesada. Y no, yo me saco el sombrero también por toda esa generación antigua que algunos nos identifican, otros no, pero ellos se equivocaron, otras cosas no, pero hoy en día somos, gracias a todas esas personas, desde Alfonso Rapu, ¿cachai? Y antes, María Gata, y así sucesivamente. O sea, para atrás, hasta lo que estamos hoy en día. Hoy en día nos toca otros frentes de batalla, ¿ya? Donde tenemos que acoplarnos, pues, y tenemos que ir por el beneficio común de todos. Bueno, también tenéis que incluir a tu abuela Tete, que también fue parte del Consejo Anciano y oye, ella luchó para muchas cosas. Y el Catipare, pues mira. Sí. ¿Cachai? El Catipare como hijo y todos los hijos de Lourdes Potagi, ¿cachai? Ya el coro de Lourdes Potagi venía regresando de Tahiti. Los curas le enseñaron a leer, a escribir. Entonces ellos también fueron esos mediadores en el tiempo de la compañía. Y visionarios. ¿Cachai? Fue el primer viejo en tener un bote a remo, entonces le enseñó a mucha gente, crió a muchas personas, entonces se entregó los terrenos, por ejemplo, que hoy en día está el colegio, en ese minuto un hospital, pues era muchos viejos que colaboraron por el desarrollo de la isla. Entonces ahora nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, luchar para que nosotros, todo esto que nos divide tanto el continente, la cultura, la lengua, la distancia, el entender cada día que sean unas brechas más chiquititas, y que, acuérdate que antes venían de afuera y primero nos llegaban y nos vacunaban con cualquier cosa, o que proyectos de esto, o esto. Ahora hay muchas iniciativas que tienen que salir de acá, la gente está mucho más empoderada, sabe mucho más, tenemos muchas personas que son muy inteligentes, muy capas, muy líderes jóvenes, líderes de antes también que tenemos que aprender, ¿cachai? Es como nosotros tenemos que ser un poquito mejor que los de antes y los que vienen ser un poquito mejor que nosotros, y así sucesivamente. Y después nosotros de atrás empujar también, saber cuándo es nuestro tiempo también para hacernos un paso al lado para que vengan estas nuevas generaciones. Si así lo hicieron los viejos de antes. Nunca nos dijeron no estudien. Siempre impulsaron los estudios. El lápiz no pesa. El lápiz no pesa. Y te decían, no venga a quitarme la pala. El lápiz porque no pesa. yo sé por qué tengo la pala, pero el lápiz no pesa. Oye, ¿cuántos coros, por ejemplo, agricultores, pescadores, sacaban la cresta a mandarle plata a los hijos para que estudiara, para que el día de mañana, ¿cachai? Aportaran a salieran adelante y pudieran defender la isla, como el territorio de Rapa Nui. Hoy en día, gracias a Dios, nos podemos parar, y nos pasa a nosotros cuando tenemos que ir a estas reuniones en el continente, nos podemos parar en la misma mesa y hablar de tú a tú, ¿cachai? Y tú sabés, pues mi mamá ahí me tiene bien inculcado, con esos de afuera conversemos como socios, no como que tú me vienes a ayudar, porque tú también quieres algo mío. Sí, pues. ¿Cachai? Oye, me di la media vuelta, voy a llegar
Va a Pero- llegar muy tarde a la oficina. No, pero bueno, son temas súper importantes. Te agradezco, Sofi. Y entretenido. ¿Sabéis qué? Vengo muy motivado a esta reunión, sobre todo con todo eso. Y es lo que me motivó también a presentarme a Modo Genua. Y otra cosa antes de bajarme, cuando empezaron a salir en esa vez las votaciones, las rayitas que la gente votaba por mí, oye, ahí de verdad me puse nervioso y sentí como el peso de la mochila. Sí, po. Pucha, la gente. Pero al confía menos en esta mí, po. mochila te dio confianza y seguridad. No, y la llevo con mucho y orgullo. la po. gente cree en ti. Y eso es lo La bueno. llevo con mucho orgullo, así como no estoy ni ahí con sacármela, ¿cachai? Porque si hay que gatear y lucharla, con esta mochila hasta el final. Igual que con la de familia. Tú también has estado ahí, como se dice, poniendo el pecho a las balas y liderando muchas cosas. Y se agradece porque nos abriste mucho el camino a esta nueva generación. Pues bueno, que ya no es tan nueva, pues ya voy para los 40, así que... Gracias por haberme llamado, gracias por haberme parado en la calle. Más Vale, duro, y más gracias duro. por parar también. Pues bueno, acá siempre todo Eso. el mundo para. Vale, Sofi, Mauro. Mauro, ¿qué hago? Matauti Rapa Nui.